Nosotros encontramos en el mercado actual presentaciones de cloro en forma de lejía, cloros, y en forma de hipoclorito de calcio. Son las presentaciones más regulares del cloro o más comerciales. Fuera de esto encontramos los botellones de cloro licuado, ¿no? ¿En qué varían estas presentaciones del cloro? ¿Varían en qué? En la concentración. La lejía tiene un 5% de cloro. El hipoclorito de calcio empezó con 33%, lo vetaron porque empezaron a utilizarlo para hacer clorhidrato de cocaína y pasó a 65 a 70%. ¿Qué quiere decir ese porcentaje? Por ejemplo, si hablamos de un kilo de cloro, y te dicen que es al 70%, ¿cuánto por ciento de cloro tiene ese kilo? Porque en sí, claro, 700, ¿no? En sí el cloro no es la pelotita, el cloro es el gas que está empapado en la pelotita, porque el producto viene granulado. En el caso de la lejía viene mezclado, ¿no? Con sodio. Seguimos viendo un poco las presentaciones del cloro. Encontramos el hipoclorito de sodio, encontramos el hipoclorito de calcio, el HTH y las briquetas de hipoclorito. Cada uno de estas presentaciones nos haremos la pregunta y diremos, ¿no? ¿Por qué el cloro viene en diferentes presentaciones? ¿Por qué el cloro no puede venir en una sola presentación? Que sea comercial a nivel nacional, que se pueda adquirir solo en eso, ¿no? Porque cada uno de estos tiene una tecnología diferente de cloración que se adecua al uso. Por ejemplo, la lejía. ¿Nosotros podemos utilizar la lejía para desinfectar una captación? Sí se puede utilizar, pero ¿cuánto costo nos genera? Ahora, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, el hipoclorito de calcio al 70% para desinfectar 20 litros de agua. Podríamos utilizarlo, pero ¿cómo pesamos? En la casa tenemos cada uno de nosotros, o la gente el ciudadano de a pie, ¿cuenta con una balanza analítica en su casa? No, para eso utiliza el cloro. Ahora, en el caso de las briquetas y pastillas, funcionan con diferentes tipos de tecnología de cloración. Entonces, por eso el cloro, o las empresas que proveen cloro, han ajustado sus presentaciones a diferentes tipos de sistemas o tecnologías de cloración, que vamos a conocerlo el día de hoy. Pero las más comerciales y las que más se utilizan es el cloro o el hipoclorito de calcio al 70% y la lejía, como se conoce en el mercado. Hablamos un poco, o nos adentramos un poco más en el tema de la química, porque para nosotros, o sea, y escucharlo decir es algo fácil, ¿no? El cloro mata bacterias. Pero ¿qué hace el cloro para matar a las bacterias? Yo les hago una pregunta simple. ¿Cómo ganamos energía? Alimentándonos. El proceso de alimentación se generan las bacterias, se degradan ciertos alimentos. Ajá. Muy bien, alimentándonos. También alimentándonos. El primer aportante de energía para el ser humano es el aire. Tú puedes estar en ayunas, puedes no haber comido todo el día, pero puedes estar caminando. A ver, deja de respirar. ¿Cuál es la base de todo esto? El ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, ¿qué genera? ATP, el adenosintrifosfato. Este ATP es el que se convierte en energía. Entonces, conociendo más o menos estos procedimientos, nos ponemos a ver un poco el tema del
cloro. ¿Cómo es que hace para que mate a los coliformes totales y a los coliformes fecales? Ya, ¿cómo hace esto? Entonces, el poder desinfectante del cloro o sus componentes o sus compuestos radica en la capacidad de oxidación. ¿Cuál es el símbolo de oxidación? Se confunde bastante con el símbolo químico bueno, la simbología química. Existe un comburente o oxidante y existe un inflamable, y son casi similares. Ya, pero el comburente es el que prácticamente la chispa de inicio. Ese es el que se prende más rapidito que el inflamable. Entonces, ¿qué hace? El proceso de oxidación que desarrolla el cloro es a través de un ácido hipocloroso. Yo les hago la siguiente pregunta. El tema del cloro, ¿en qué tipo o en qué pH es que actúa mejor? ¿En un pH ácido o en un pH básico? Ácido. Por eso es que les estoy dando el ácido hipocloroso. El ácido hipocloroso es el que tiene más capacidad oxidante que el ion hipoclorito que se va a generar al momento de nosotros agregarle cloro al agua. ¿Ya? Habla que este proceso de oxidación se da en presencia de agua. El cloro se agrega en forma gaseosa como hipoclorito, o puede ser agregado también como hipoclorito de sodio, y reacciona con el agua para dar ácido hipocloroso, la forma con mayor potencial de oxidorreducción y más activa como desinfectante según las reacciones que se presentan. Vemos aquí el proceso de la disociación del ácido hipocloroso a pH 5. Hay que tener en cuenta que el punto medio del pH, ¿cuánto es? 7. En 7 la sustancia es neutra. Empieza a avanzar o empieza a sumar iones de hidrógeno y se vuelve más básico, más alcalino. Entonces empieza a disminuir, se vuelve más ácido. La sal, ¿qué viene a ser? ¿Ácido o alcalino? Alcalino, muy bien. Entonces, a pH 5 todo el cloro está en forma de ácido hipocloroso, pero a medida que el pH aumenta, este ácido se disocia en el ion hipoclorito. Este ion es el que va a funcionar tranquilamente en pHs elevados. Entonces se puede decir que este ion hipoclorito es el que va a permanecer en la residualidad del cloro. Obviamente la cloración con cloro gas o hipoclorito es más efectiva a pH ácido. Eso ténganlo muy en cuenta, por favor. A pHs básicos, de hecho que el cloro va a funcionar, pero no va a funcionar tan agresivamente como cuando la sustancia tiene un pH ácido. Cuando se añade cloro al agua en forma de gas, el valor inicial del pH del agua tiende a disminuir, a la vez que se reduce la alcalinidad por neutralización. Por el contrario, cuando adicionan cloro en forma de hipoclorito sódico calcio o cálcico, el pH inicial del agua tiende a aumentar. ¿Por qué sucede este proceso de que con cloro gas el pH se reduce y con cloro en forma de hipoclorito de sodio y de calcio el pH tiende a aumentar? ¿Por qué será? Nos podemos responder diciendo, 1, la presencia el caso de los componentes que se agregan. El cloro licuado es cloro al 99.9 de pureza. En cambio, el hipoclorito de sodio solo al 5% y el hipoclorito de calcio al 70%. Entonces, el cloro el cloro gas al momento de ser agregado al agua va a entrar con esa pureza y va a causar la disminución del pH. Ahora, en el caso del hipoclorito de sodio le estamos agregando una sal en cantidad fuerte.
¿Por qué? Porque el hipoclorito de sodio tiene solo 5% de pureza. Lo demás es sodio, es sal. Es por eso que el pH aumenta. Lo mismo en el caso del hipoclorito de calcio. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción o el mecanismo germinicida? ¿Qué va a hacer el ion hipocloroso o el ácido hipocloroso en las bacterias? Fácil. El ion hipocloroso va a penetrar en las bacterias, va a romper o va a generar agujeros en la pared de las bacterias y va a irse a atacar a una enzima. Esta enzima es la succinato deshidrogenasa. Esta succinato deshidrogenasa es la que interviene en el ciclo de Krebs. Corta la succinato deshidrogenasa y lo que sucede es que la bacteria empieza a oxidarse, reducirse. Y ahí es donde el cloro le causa la muerte a la bacteria. Pero el cloro también tiene acciones en el organismo del ser humano. La Organización Mundial de la Salud recomienda que el ser humano puede consumir agua con una concentración de cloro de 0.5 a 1 partes por millón. En exceso ya empieza a generar problemas en el organismo del ser humano. Máximo admisible para trabajar en forma continuada durante 8 horas, concentración de 1 partes por millón en un volumen. Puede ser cualquier tipo de volumen, pero nosotros tenemos que considerar 1 parte por millón, más de 8 horas de trabajo continuo. Eso quiere decir que si nosotros nos vamos a poner a desinfectar nuestro sistema de agua potable, cuando nos tengamos que introducir dentro del reservorio a trabajar, por más que estemos con toda nuestros equipos de protección personal, vamos a sufrir daños. ¿Ya? Ahora, límite de percepción, 3.5 partes por millón por volumen. Concentración máxima respirable durante 1 hora sin lesiones serias, 4 partes por millón en función al volumen que exista en el ambiente respirable. ¿Ya? Irritación de garganta a partir de 15 partes por millón. Tos a partir de 30 partes por millón. Concentración peligrosa para una exposición de media o 1 hora, 40-60 partes por millón. Concentración mortal en menos de media hora, 1000 partes por millón. Y concentración mortal en 10 minutos, 1800 partes por millón. 1 parte por millón en volumen es aproximadamente o igual a 3 miligramos por metro cúbico. ¿Cuáles son las principales limitantes del cloro? Todas las formas de cloro son muy corrosivas o tóxicas. Primer punto, ¿por qué? Porque los sistemas de agua potable se componen, o los sistemas de agua potable antiguos se componían de llaves de bronce, ¿no es cierto? Hasta las tuberías eran de aluminio antes. Había también tuberías de bronce que se utilizaban. Fuera de eso, los sistemas de agua potable antiguos te traían escaleras de metal que estaban incrustadas dentro del reservorio, ¿es correcto? Entonces, ¿qué pasa cuando tú le agregas cloro a un metal? Rapidito lo va a correr. Y si esto está en medio líquido, esa corrosión o ese óxido va a ser arrastrado para el consumo de las personas. Entonces, ahí tenemos un problema fácilmente solucionable, porque la norma técnica indica que hoy en día los sistemas de agua potable tienen que ser cubiertos en un 100% por tuberías PVC, accesorios en PVC. No debe contener una escalera interna, sino tiene que ser una escalera removible. Características que
Recién está optando el gobierno, ¿para qué? Para poder mejorar la calidad de vida de las personas. Como el cloro oxida ciertos tipos de materiales orgánicos del agua ante la presencia de mucho material orgánico generado. Ahí nosotros vamos a encontrar que el cloro en conjunto o en unión con las bacterias heterotróficas mesófilas viables, que son las bacterias que dan un paso a la generación de materia orgánica, vamos a encontrar que el cloro va a generar trialometanos. Estos trialometanos, ¿qué le ocasionan al ser humano? Cáncer. Entonces, es otra limitante. Si nosotros vamos a tener un sistema de agua potable con una lectura de bacterias heterotróficas mesófilas viables mayor a 500, quiere decir que al momento de clorar existe una posibilidad elevada de generar trialometanos, y el consumo de trialometanos genera cáncer en el ser humano. El cloro residual es inestable en presencia de altas concentraciones de materiales con demanda de cloro, por lo cual pueden requerirse mayores dosis para lograr una desinfección adecuada. Puntos estratégicos. Si nosotros queremos generar una residualidad adecuada, de que en el reservorio y la última vivienda del sistema de agua potable exista una concentración entre 1 y 0.5 miligramos por decilitro o por mililitro, lo que tenemos que hacer nosotros es desinfectar el sistema periódicamente, 4 veces al año. Haciendo esto vamos a generar una residualidad estable del cloro. Pero nos ponemos a pensar un poquito y nos vamos a las grandes urbes que existen en el norte, en Lima, Cusco, sin ir muy lejos, aquí mismo en Abancay. ¿Alguna vez ustedes aquí en Abancay han escuchado corte del servicio por desinfección del sistema de agua potable? Nunca. Ha habido, pero periódicamente. Cuando hay rotura generalmente es lo que corta el agua. Ahora, tiene comunicados en los radios que van a realizar un corte porque va a haber una limpieza. Ya. Corte por limpieza, pero ¿lo hacen 4 veces al año? No. Si nos vamos a otras grandes urbes, acá pues el reservorio será de 1000 o 2000 metros cúbicos. Hay otros reservorios que cuentan con 5000 o un poco más de volumen. Ya, ¿qué es lo que se hace ahí? La dosificación ahí es principalmente con clorogas. Y se dosifica en mayor cantidad en el reservorio para que la residualidad en la primera vivienda y en la última vivienda esté dentro de los rangos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y el MINSA. Entonces, el punto del reservorio es donde se concentra la mayor cantidad de agua, o todo el agua que va a ser distribuida, pero también hay corrientes. Entonces, lo que se recomienda es generar, por ejemplo, una caseta de cloración o un punto en donde nosotros vamos a clorar, pero esa obra no se está implementando ahora. Lo que se hace es poner el sistema de cloración en el reservorio e inyectar en el reservorio. Ahora, las casetas de cloración de clorogas inyectan en la línea de aducción, ya, o en la línea de conducción. Algunas especies parásitas han mostrado resistencia a dosis bajas de cloro, incluyendo los oocitos de Cryptosporidium parvum, los quistes de Entamoeba histolítica y Giardia lamblia, y los huevos de gusanos de parásitos, Ascaris lumbricoides, Trichuris. ¿Qué es lo que le generan al ser humano? El Trichuris te genera anemia. La Giardia lamblia te genera problemas de desnutrición crónica infantil. Si nosotros nos vamos a poder más o menos enfocar, o la importancia de esto se va a ver más en las poblaciones menores de edad, niños menores de 3 años. La anemia, ¿hasta los cuántos años es importante revertirla? La desnutrición crónica infantil, ¿hasta los cuántos años es reversible? 5 años. Importante. ¿Por qué?
Porque la sociedad venidera, si hay una sociedad que va a tener niños con anemia, esa sociedad va a ser una sociedad podrida en el futuro. Una sociedad que va a tener niños con desnutrición crónica infantil va a ser una sociedad sin futuro. ¿Por qué? Porque no van a captar. Las conexiones cerebrales no se van a dar. El crecimiento neuronal va a ser bajo. Las personas no van a terminar de estudiar ni la primaria. Terminarán la primaria a exigencia del papá y la mamá, pero en la secundaria lo van a dejar. No porque no tengan recursos, no porque no sean unos ociosos, sean unos vagos que no quieren ir al colegio, sino ¿por qué? Porque el cerebro no le va a dar. Va a ser tanta su frustración que va a preferir trabajar en un mercado cargando a seguir estudiando, porque no va a poder terminar. La anemia y la desnutrición crónica infantil afectan principalmente al cerebro. Ahí es donde trabaja. Entonces, nosotros viendo estos parásitos, algunos parásitos son aquellos que te generan un malestar o te generan un problema en la salud a largo plazo. Porque los tienes ahí, a veces te da diarrea, ¿no? A veces sientes sueño y está ahí. Pero hay otros parásitos que sí son letales, como la entamueba histolítica.